Sí, es que en las notas está al revés de como se lee en R. En R se lee de abajo para arriba y en las notas yo lo había puesto de arriba para abajo porque cuando las hice no estaba seguro para de qué dirección iba, ¿no? Pero sí va de abajo hacia arriba. Entonces, justo entonces tendríamos que también hacer el cambio del modelo, ¿no? Primero poner X3 y luego X2. Ajá, exactamente. Bueno, o sea, dices porque el X3 es el segundo renglón, ¿no? Sí, Así es. Ajá. Entonces es X3 y X2 dado X3. muchas gracias. Ujú. No, ¿de qué? Ah, no sé si tengan alguna otra duda, digo, aprovechando de esto, alguna duda de la tarea. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. ¿No? Bueno, no pasa nada, ¿eh? De todos modos me pueden preguntar después o al final. Entonces déjenles comparto la pantalla, un segundito. Listo. Entonces, hoy empezamos un tema diferente, un tema nuevo. Como les había comentado ayer, pues ya vamos a pasar a una parte que es los modelos de tipo ANOVA. Entonces déjenme paso a las mismas notas de siempre. Un segundo, mientras se abre. Ok. Entonces, bueno, en el caso de los modelos que hemos estado estudiando, recuerden que el output pues, es de tipo cuantitativo. Y bueno, en realidad nosotros lo que hemos considerado hasta este punto es que los inputs pues también lo son, ¿no? Que son cuantitativos, al igual que el output. Y bueno, en el caso del output, pues lo que hemos dado como un supuesto es que la distribución viene siendo una distribución normal. Entonces, ahorita en los modelos que vamos a estar manejando, digamos que no va a haber diferencia en el sentido de que el output es cuantitativo. La única diferencia va a ser en el sentido de quién va a ser nuestro input. O sea, el input pues va a ser algo ya de tipo cualitativo. Y justo este tipo de modelitos se ligan mucho con diseño experimental, que es un área como de estadística, donde pues como el nombre lo indica, hacemos experimentos y entonces tratamos de pues probar si, por ejemplo, no sé, la dosis de un medicamento a cierta dosis pues tiene más efecto, ¿no? Entonces, justo es como el enfoque que voy a estar utilizando, o sea, como tanto este enfoque que es más de tipo, pues lo mismo que hemos estado viendo, como tipo modelo, pero también un enfoque que tenga que ver con esta parte de cómo se ve esto desde el punto de vista de diseño experimental. Entonces, bueno, y la ANOVA de un factor, pues tiene ese nombre justo porque a las variables cualitativas que utilizamos dentro de los modelos se les conoce como factores, ¿no? Que vendrían siendo estas variables que nosotros vamos a tener que tratar de forma especial justo por lo mismo. Entonces, bueno, desde el enfoque de diseño experimental, vamos a pensar que justo la variable categórica que estamos estudiando, pues es un tratamiento, ¿no? Que podría ser distintos tipos de tratamientos, ¿no? Incluso puede ser no tratamiento o tratamiento, como lo comentaba, en distintas dosis de algún tipo de medicamento, ¿no? Y entonces pensamos que tenemos T categorías o niveles que vendrían siendo justo las categorías de nuestra variable cualitativa. Entonces, en el caso del modelo de diseño de experimentos, como está definido tal cual, pues lo que tenemos es que para cada observación dentro de, por ejemplo, estas categorías o niveles o tipo de tratamiento, nosotros vamos a tener distintos individuos a los que se les está midiendo algo, ¿no? De tipo cuantitativo, que justo es esta Y y J. O sea, la Y y J es el valor que nosotros vamos a tener para un individuo J dentro de un tratamiento yésimo. O sea, para cada tratamiento que nosotros estamos aplicando, vamos a tener un cierto número de personas
y entonces nosotros vamos a estar haciendo una comparación de estos tratamientos a través de algo que se conoce como el efecto del tratamiento, que viene siendo esta variable, que de hecho pues, es una variable categórica, que me indica el efecto del tratamiento I. O sea, I se referiría entonces al tipo de tratamiento usado, ¿no? O sea, si son distintas dosis de un medicamento, pues bueno, aquí va la dosis, ¿no? Asociada en términos de la categoría, o sea, no necesariamente del valor, ¿no? Y bueno, aquí desde el punto de vista del modelo, esta es como la media global que tendríamos para todos los elementos que forman parte pues, de nuestra respuesta, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en el caso de esto que yo comentaba del tratamiento, pues, podría ser la presión, ¿no? La presión sanguínea, por ejemplo. Y entonces aquí esta sería como la presión sanguínea en promedio que manejan las distintas personas que estás estudiando. Y bueno, dentro de cada tratamiento, pues va a resultar que los individuos van a tener como que una variación propia del individuo, ¿no? Que pues eso correspondería a dentro de cada tratamiento, pues por cada individuo tenemos un cierto error. Estos errores, como en los modelos que hemos estado manejando, pues tienen media cero y varianza sigma cuadrada que es constante. Digamos que este modelito que tenemos aquí está viendo pues cómo se comportaría un tratamiento a distintos niveles o a distintas categorías de la variable. Por ejemplo, si estamos pensando que tenemos 5 tratamientos como aquí y que estamos pensando que pues es algún tipo de pues como sustancia que hace que suban de peso algunos animales, pues entonces aquí vamos a tener a un cierto número de animales a los que se les está aplicando cada uno de los distintos tratamientos. Como aquí lo vemos, pues en particular para este ejemplo, tendríamos que el número de observaciones por tratamiento coinciden, o sea, la NI es la misma en todos los casos, que es 7 en cada caso. Esto no necesariamente se debe dar así, pero bueno, cuando esto ocurre, se llama un diseño balanceado, ¿no? Donde tenemos el mismo número de observaciones por tratamiento. Y bueno, en términos prácticos, pues, ¿qué se haría, no? En un experimento de este estilo. O sea, supongamos que ustedes están tratando de probar esto, ¿no? Pues, las dietas para saber si suben de peso los animales. Entonces, a cada una de las distintas dietas, ustedes le van a asignar un cierto número de animales que los van a estar, pues, como que asignando de forma aleatoria. Justo por lo que estamos suponiendo de que, pues, estas observaciones pues, son independientes, ¿no? Entonces, entre los distintos tratamientos, pues ya ustedes también harían la asignación de 7 individuos de forma independiente. O sea, eso significaría, por ejemplo, que si estamos pensando de esto de los animales, pues que, por ejemplo, no se valdría que estos animales, no sé, por ejemplo, que pusieras a la mamá y a los hijos, ¿no? Por decir, porque a lo mejor ahí tienen algo en común entre ellos y entonces, bueno, ahí podríamos enmascarar el efecto. Y bueno, en este caso, pues nosotros tendríamos los tratamientos y las observaciones que estás asignando al azar. Ya en términos prácticos, puede ser que al momento que tú estás como que echando a andar el experimento, supongamos que al momento de aplicarlo ya sobre los animales, pues resulta que uno de los animales, pues se murió, ¿no? Entonces ya te quedan algunas observaciones menos en algún tratamiento. Eso no pasa nada, el diseño ya no es balanceado, pero aún así lo podríamos aplicar. Entonces, bueno, en el caso de experimentos, justo más o menos como de este estilo son las cosas, ¿no? Donde tenemos pues distintos posibles tratamientos y aplicamos a un cierto grupo de individuos ese tratamiento específico. Pero bueno, ahora en términos de cómo se comporta nuestra Y, dijimos que Y es una combinación lineal de algo que es aleatorio, ¿no? Que de hecho esta aleatoriedad tiene asociada pues una distribución normal. Por lo tanto, como esta es una combinación lineal de normales, pues también tiene que ser una distribución normal. Y esta distribución normal, pues tendría una media que sería mu más tau y una varianza que sería la varianza de y y j igual a la varianza de epsilon y j, porque esto es constante, y que sería entonces sigma cuadrado.
Por lo tanto, cada observación tiene la distribución normal con media mu más tau i y varianza sigma cuadrada. Podemos pues cambiar notación y llamar a esta mu más tau i como mu i, ¿no? Que vendría siendo un valor que cambia por cada uno de los tratamientos, o lo podemos considerar como la media bajo cada uno de los tratamientos, ¿no? Que sería pues dentro de la distribución normal que estamos aquí manejando, la media de la distribución, mu i, asociado a cada tratamiento. Entonces, nosotros tendríamos que, en realidad, lo que nosotros modelamos son distintos individuos que tienen una distribución normal con una media en común para los elementos que están dentro de un mismo tratamiento. Y entonces, bueno, esta media, mu i, puede variar entre los tratamientos, ¿no? O sea, la mu i pues puede cambiar entre 1, 2, 3 y t. Cada uno puede tener su respectiva media. Lo que sí tenemos es que la varianza es una varianza en común, sin importar cuál es el tratamiento. Y entonces, desde el punto de vista de lo que suponemos aquí, de que haya independencia en las observaciones, en los errores, pues también habría independencia entre las y y j. De hecho, habría independencia entre las observaciones que están en distintos tratamientos y también en las observaciones que están dentro de un mismo tratamiento, ¿no? Esto, entonces, lo que me va a generar es que tengamos t muestras independientes, una por cada tratamiento, de distribuciones normales, que pues serían aleatorias e independientes, en las cuales la media es una media mu i diferente o posiblemente diferente entre todos los distintos tratamientos. Y entonces, en realidad nosotros lo que estamos modelando es como que distintas muestras, en particular t muestras independientes, con una distribución normal, y pues queremos ver cómo se comporta la media entre los distintos tratamientos, para ver si esta media coincide o no coincide. De hecho, cuando nosotros queremos ver si hay un efecto del tratamiento, o sea, si el tratamiento, por ejemplo, cambia el valor de nuestra y, pues nosotros tendríamos que hacer una prueba de hipótesis para ver si, como hipótesis nula, el efecto de tratamiento es similar en todos los casos, que sería esta, donde estamos observando si los tratamientos tienen el mismo efecto, y que aquí, bueno, sería igual a 0, porque pues entonces en realidad no hay diferencia entre los tratamientos, sino que pues lo que tenemos es solamente la media en común. Y bueno, la hipótesis alternativa, pues es que al menos alguno de estos valores sea diferente a 0, ¿no? Y entonces eso sería una manera de medir si hay efecto de tratamientos. Sin embargo, justo por la manera en que estamos viendo que tau i se relaciona con mu i, podemos ver que tau i es igual a la mu i menos la media, o sea, mu i menos mu. Y entonces, bueno, desde el punto de vista de que la mu va a permanecer en cada uno de los distintos tratamientos, pues entonces esto del efecto de tratamiento es completamente equivalente a ver si las medias de las distintas muestras, que corresponden a t muestras, coincide contra la alternativa de que al menos un par de las distintas medias sean diferentes. Digamos que es lo mismo que estábamos haciendo, pero desde el punto de vista de las medias. Entonces, bueno, si nosotros nos acordamos un poco de los cursos de estadística básica, ustedes tenían una prueba donde pues tenían dos poblaciones independientes y obtendrían dos muestras aleatorias de distribuciones normales de cada una de ellas, y entonces comparaban la media asociada a esas dos distribuciones, a esas dos poblaciones, perdón. Justo, por ejemplo, para ver si, no sé, el peso era el mismo en dos especies, contra la alternativa de que no, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí usábamos la llamada prueba T de diferencia de medias. Era una prueba donde ustedes probaban si la media de esas dos poblaciones coincidía, y es una prueba paramétrica, ¿no? Porque pues justo está dependiendo de asumir que la distribución es normal. Si se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo aquí es como una generalización de eso, ¿no? O sea, si en la prueba T estábamos trabajando sobre dos poblaciones y las muestras correspondientes,
Aquí estamos trabajando sobre t poblaciones distintas, con t que puede ser mayor o igual que 2. Entonces, esto de el diseño experimental de un factor o ANOVA de un factor se puede ver como una generalización de una prueba T de diferencia de medias para más de dos poblaciones, ¿no? Claro, podemos aplicarla para dos poblaciones también, pero digamos que así lo podríamos ver, como que generalizas a más de las que se utilizaban en la prueba T tradicional. Ahora entonces, de cualquier manera, pues sigue siendo una prueba paramétrica, ¿no? Donde pues tenemos que asumir que la distribución es normal. Los que llevaron no paramétrica, pues probablemente vieron algunas de las pruebas no paramétricas que se podrían aplicar en resultados similares, ¿no? Donde probábamos, por ejemplo, si la distribución en distintas poblaciones era o no era la misma, como en la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, bueno, esta sería como la versión en su estilo paramétrico, pues para ver si las poblaciones se comportan similar. Y bueno, básicamente, pues entonces, esta ANOVA de un factor, pues es en realidad una manera de demostrar o mostrar si las medias coinciden. Pero ahora tratemos de ligar esto con la teoría que hemos visto, pues de todo lo de los modelos, ¿no? Lineales, basados en la distribución normal. Y entonces vamos a tomar a cada uno de los distintos taus i's que incluimos en nuestro modelito, como si fuera un parámetro, ¿no? Y vamos a desarrollar cómo se observaría esto para cada valor de i y para cada valor de j. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a estar utilizando un desarrollo, digamos, como de forma, pues ahora sí que explícita, de cada una de las distintas observaciones dentro de cada tratamiento. Y bueno, nos vamos a fijar que, por ejemplo, para las observaciones del tratamiento 1, pues tau 1 se va a repetir. ¿Cuántas veces? Pues n1 veces, ¿no? La media pues va a coincidir y luego tenemos el error particular de cada observación. Cuando pasemos a las observaciones del segundo tratamiento, pues ahora sigue conservándose la media, tenemos el efecto del tratamiento, que es ahora el del segundo, y luego tenemos los errores que son propios de cada individuo. Y esto lo repetimos para cada observación. Si se fijan entonces, lo que va a pasar es que tenemos solo unos, aquí al momento de que estamos observando los coeficientes asociados a esta parte, serían solo unos, y luego aquí en términos de tau 1, tendríamos unos repetidos n1 veces, luego tendríamos solo ceros para el tratamiento 1, luego en el tratamiento 2 tendríamos solo ceros, luego lo que correspondería al tratamiento 2 y luego otra vez puros ceros, y así sucesivamente podemos ir generando una matriz donde vamos a ir poniendo cada uno de los distintos valores, ¿no? Es una matriz de diseño similar a las que nosotros estábamos manejando antes, ¿no? Donde pues, íbamos poniendo pues cada uno de los distintos pues parámetros, que en nuestro caso pues era la beta 1, beta 2, beta 3, beta k, y teníamos pues también dentro de ellos la posibilidad de que hubiera un término constante. Entonces digamos desde el punto de vista de esto, como que la mu es como que ese término constante, nuestra beta, y luego tenemos los elementos que corresponderían a cada uno de los distintos coeficientes asociados pues a los parámetros tau 1, tau 2, etcétera, etcétera, hasta tau t, ¿no? Entonces estos elementos pues vendrían siendo pues desde el punto de vista de los valores que toma la x para que te sobrevivan las taus is que correspondan a cada caso, según cada tratamiento, pues entonces tendrían que ser solo unos que se repiten en un veces, luego solo ceros, ceros que se repiten n un veces, uno que se repite n dos veces, luego ceros, y así sucesivamente para cada uno de los distintos elementos que tendríamos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros parámetros pues son cada uno de ellos, mu, tau 1, tau 2, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos una matriz que tiene como dimensión el número de observaciones que tienes combinada de todos los tratamientos,
como número de renglones, y como número de columnas pues vienen siendo T más 1, ¿no? Los T tratamientos más 1. Y en el caso de la Y, podemos generar algo similar. O sea, las respuestas pues van a ser las respuestas de cada individuo dentro de cada tratamiento. Se repite N1 veces. Luego viene la del segundo tratamiento, se repite N2 veces estos valores y luego así hasta llegar a la última, ¿no? Que es el tratamiento T. Y bueno, nuestro vector beta pues vendría siendo mu, tau 1, tau 2 y hasta tau t. Entonces tenemos nuestros distintos elementos para poder plantear esto a través de una matriz de diseño como un modelo de tipo regresión, como los que hemos estado usando desde antes. Sin embargo, bueno, uno de los supuestos importantes cuando nosotros veíamos lo de la regresión es justo que bueno, no una, sino en general no debíamos tener multicollinealidad y ninguna de las columnas debía ser una combinación lineal de las demás. Eso es lo que dice multicollinealidad, ¿no? En ese caso, pues nosotros teníamos problemas, ¿no? Lo habíamos visto en términos de cómo, por ejemplo, la beta gorro, pues depende de x' a la menos 1, y decíamos que esa matriz era invertible y la solución era única solamente en ausencia de multicollinealidad. Ahora, en este caso particular que nosotros estamos planteando, es obvio que esta última columna viene siendo la suma de todas las demás. O sea, hay una combinación lineal específica en la cual, sumando todos los elementos con el mismo peso, genero la primera columna, ¿no? Y entonces, pues eso violaría multicollinealidad, obviamente, porque pues, ya tenemos una columna que pues es combinación lineal de las otras. Por lo tanto, pues tendríamos que la matriz X no es de rango completo, por lo tanto tendríamos problemas en la multicollinealidad, en que la solución no va a ser única, porque pues nuestra beta gorro pueden ser distintos valores posibles, y entonces pues empezamos a tener muchos problemas desde el punto de vista de pues, lo que habíamos visto hasta este punto, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que decidir hacer para evitar eso es usar algo que se conoce como reparametrizaciones, que viene siendo como que definir un modelo alternativo a través del modelo original, donde no haya este problema de multicollinealidad, pero que represente como que las relaciones que nosotros estábamos observando. Ahora, aquí el problema es que al hacer este proceso, podemos obtener distintos estimadores dependiendo de la reparametrización que estés utilizando. O sea, si alguien define, yo voy a usar la reparametrización 1, otra persona la segunda y así sucesivamente, cada quien va a tener distintos valores de los parámetros, ¿no? Entonces, en cada caso, pues va a haber un valor diferente. O sea, sí va a ser única la solución, pero digamos, dependiendo de cómo haya decidido cada persona reparametrizar, tendría una estimación distinta, ¿no? Del parámetro. Y entonces, eso, bueno, también puede ser un problema. Hay algunas posibilidades de funciones de los parámetros que sin importar qué reparametrización usemos, te va a dar exactamente lo mismo. O sea, no va a haber diferencia del valor que tú obtendrías. Y estas funciones se llaman estimables. Son funciones donde pues podríamos usar la reparametrización 1, 2, 3, etcétera. Y en todos los casos, el estimador que voy a obtener coincidiría. Por ejemplo, una de ellas, que es como muy sencillita, es la diferencia del efecto de tratamiento entre dos tratamientos cualesquiera. O sea, tau i menos tau j. Resulta que aunque, bueno, al momento de que cada tau lo podemos reparametrizar distinto y obtendríamos distintos valores, al momento que calculamos esta diferencia estimada, nos coincidiría, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues no importa cómo lo hayas hecho, llegarías exactamente al mismo resultado. Pero bueno, o sea, aquí justo, pues, como que surgen muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué reparametrizaciones podemos usar? Pues sería la primera. Y luego, pues, ¿qué se hace ya que se tiene esa reparametrización? La que hayamos decidido utilizar. Existen varias, o sea, no hay nada más una,
Pero bueno, hay una en particular que es como la más utilizada, ¿no? O sea, como la más conocida y la más usada y que de hecho en la mayoría del software pues es la que viene por default cuando estamos usando este tipo de análisis. Y bueno, esta es la llamada parametrización basada en variables dummies o artificiales, o si se van más al lenguaje de machine learning y de cosas de cómputo, le llaman one hot encoding, ¿no? Que viene siendo una manera en la cual nosotros vamos a reparametrizar las cosas para que nosotros tengamos pues esta posible solución de pues este tipo de problemas donde tenemos una variable que puede considerarse un input y que es de tipo cualitativo. Para ello lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una de las categorías de la variable cualitativa como categoría de referencia. De forma arbitraria tú decides cuál es esa categoría. O sea, una persona puede haber decidido que sea la primera, otra persona puede haber decidido que fuera la última, también alguien pudo haber decidido que fuera la que tiene más frecuencia, o sea, más observaciones de todas las distintas categorías, etcétera, ¿no? O sea, no hay un estándar, aunque, bueno, dependiendo del software, sí hay como unos estándares de cuáles son las categorías que vienen por default, ¿no? O sea, las que se utilizan como referencia por default. Por ejemplo, en el caso de R, viene siendo la primera categoría, ¿no? Pero hay otros programas donde viene siendo la última, ¿no? Entonces, o sea, ahí depende del programa. Y bueno, esa categoría de referencia va a ser importante porque cuando hagamos el ajuste, las interpretaciones de los parámetros se van a hacer en función de esa categoría. Y entonces vamos a poder tratar de interpretar el valor que estemos estimando de acuerdo a la categoría que hayamos escogido. Y si cambiamos de categoría de referencia, bueno, pues entonces obtendríamos parámetros estimados distintos y la interpretación pues también puede cambiar. Entonces, bueno, eso es algo que se tiene en este caso, ¿no? Ahora, bueno, supongamos que ya decidiste que una es la categoría de referencia. Las variables dummies vienen siendo variables que valen unos o ceros. O sea, vale, por ejemplo, para la categoría 1, supongamos que es la de referencia, ¿no? Estamos con la categoría 2. Entonces, cada vez que aparezca el valor de la categoría 2 para un individuo, entonces en la variable dummy que le corresponde a esa categoría 2, le vamos a dar un valor 1. Y si no aparece en un individuo de esa categoría, le vamos a dar el valor 0. Y esto lo vamos repitiendo para cada una de las distintas categorías, excepto obviamente la de referencia, porque pues esa no se toma, ¿no? O sea, esa como que no se considera. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una variable que sea el estado civil, ¿no? Y que en este caso tenemos solo tres posibles estados, que serían tres categorías o tres niveles, que son soltero, casado y viudo. De aquí, nosotros tendríamos que decidir qué es lo que vamos a considerar como categoría de referencia. Supongamos que nos vamos sobre la tercera categoría, que es viudo. Entonces, si hacemos esto, el procedimiento me dice, bueno, genera tantas variables dummies como categorías, excepto una, porque esta pues se va a usar como una referencia. Por lo tanto, en ese caso nosotros tendríamos solo dos variables dummies, la de soltero y la de casado. Y de viudo, pues no, ¿no? Esa es nuestra referencia. Y entonces vamos a tener una variable E1 para soltero y una variable E2 para casado. Y de ahí pues nosotros tendríamos que asignar el valor 1 a E1 cuando resulta que un individuo es soltero y en el caso de la otra variable E2 pues nosotros tendríamos que asignar el valor 1 cuando el individuo es casado. Si ninguna de estas cosas se está cumpliendo, ni soltero ni casado, pues entonces en ese caso nosotros observaríamos que en ambos casos va a haber ceros, ¿no? Tanto para E1 como para E2. Si hay alguna que sí está uno satisfaciendo, por ejemplo soltero, pues entonces aquí tendríamos que en soltero vale 1 y en casado vale 0. O sea, al final nosotros vamos a tener estas dos variables y vamos a poder identificar a un individuo de acuerdo a los valores que tomen las variables dummies. Por ejemplo, si observamos que E1 vale 1 y E2 vale 0, pues entonces es inmediato que pues esta persona era de las personas que estaba soltera, ¿no? Porque pues justo tiene 1 en la variable dummy de soltero
y pues obviamente tendría que tener 0 en la otra. En casado, pues nosotros observaríamos lo opuesto, 0 y 1. Y bueno, ¿cómo identificamos a la categoría de referencia? Y sabemos que un individuo pertenece a esa categoría, pues la recuperamos cuando en ambas categorías, digo, en ambas variables dummies de las otras dos categorías, pues tenemos que estos valores son 0, ¿no? De forma conjunta. Y entonces así ya podemos recuperar a qué categoría pertenece cada individuo, pero ya no estamos sobre la variable categórica original o la representación a través de las taus, tal cual como estaban. Sí, adelante, Diego. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Podría volver a repetir el por qué justamente estamos, o bueno, entiendo este mecanismo de obtener las variables dummies, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Ok, mira. Aquí cuando nosotros estábamos construyendo nuestro modelito, en términos ya teóricos, lo que observamos es una matriz de diseño, que viene siendo como las matrices que ustedes tenían antes, ¿no? Antes, pues ustedes tenían los números de cada una de las variables cuantitativas. Aquí lo que nosotros tenemos, bueno, como en el caso igual de variables cuantitativas, la mu pues vale 1, que corresponde al término constante. Y luego para los demás diferentes tratamientos, nosotros vamos a tener solo unos y luego abajo ceros, porque estás como que identificando qué tratamiento se les asignó a estos primeros N1 individuos, ¿no? Que justo pues es el mismo y está 1. Esto lo repetimos para cada uno de los distintos tratamientos, los T tratamientos, y entonces generamos nuestra matriz de diseño, que es como lo hacíamos en la regresión. Ahora, uno de los supuestos que teníamos es que no habría multicolinialidad, ¿no? Dentro del modelo de regresión. Sin embargo, si te fijas aquí, al momento que nosotros estamos observando la primera columna, que es puros unos, es el resultado de sumar todas las otras columnas. Si ustedes suman todas las columnas, las últimas T's, ustedes van a generar un vector de puros unos. Y justo lo que estoy haciendo es identificando que la primera columna es completamente linealmente dependiente de las otras últimas, ¿no? O sea, inmediatamente pues, tendríamos problema de multicolinialidad, tendríamos problemas para poder invertir la matriz x' a la menos 1 y obtener una única solución. Entonces digamos que la solución para obtener la respuesta, los estimadores, pues es como que usar estas reparametrizaciones para que bajo esas reparametrizaciones ya no haya posibilidad de que una columna pueda verse como combinación lineal de las demás. Esa es más o menos como la idea. No sé si con esto te queda un poquito más claro. Sí, ya como viendo el ejemplo y volviéndolo a lo teórico, ya queda mucho más claro. Sí. Excelente, súper. Cualquier cosa me van diciendo, porque pues esto sí es como un tema un poco más nuevo. O sea, mucho de lo de regresión, pues sí, lo vieron quizá en algún punto, pero esto pues probablemente no, ¿no? Entonces, bueno, de aquí nosotros pues ya, imaginemos que ya tenemos cada una de nuestras distintas variables dummies que representan cada categoría excepto la de referencia. Entonces, bueno, ya en general, pues lo que va a pasar es que vamos a tener pues nuestras distintas variables, ¿no? Estas variables dummies, que aquí, bueno, para como que un poco distinguir entre las originales y las que tenemos aquí, pues les estoy poniendo una T', ¿no? T1 hasta T-1, que vendría siendo pues la categoría T-1, y no aparece la última categoría, la categoría T. Y entonces cada una de estas variables pues va a valer 1 si el individuo recibe el tratamiento que corresponda al I y 0 en otro caso, ¿no? Y entonces esto lo repetimos para cada una de las distintas variables dummies que tenemos, que son todas menos una, ¿no? La de referencia. Y entonces, de ahí, pues otra vez, ¿no? ¿Cómo identificamos al individuo que se encuentra en la última categoría, la de referencia? Pues simplemente al momento que todas las variables valgan 0 de forma conjunta, pues entonces eso ya es un indicativo, ¿no? De que esa persona pues ya pertenecía a la categoría última. Y entonces lo que estamos haciendo pues es como representar de otra manera los datos que originalmente teníamos, en los cuales pues otra vez podemos plantear una matriz, ¿no? Una matriz X como la que teníamos
originalmente, pero ya pensándolo en función de las variables dummies y no de las variables originales que tenías, pues digamos, tantas columnas como tratamientos, más la del término constante que vendría siendo mu. Y entonces tenemos una nueva forma de establecer nuestra regresión, en la cual pues vamos a pensar que tenemos nuestras variables, que son estas que estamos observando como variables dummies, y que tenemos los parámetros correspondientes, ¿no? Los parámetros pues vamos a llamarles otra vez para distinguir entre los parámetros originales como tau y prima, ¿no? Indicándome que es pues digamos el parámetro correspondiente a la variable dummy i en esta reparametrización que tomó como referencia a la categoría, en mi caso particular, última. Entonces, bueno, justo tendríamos un nuevo modelito donde otra vez podemos escribir para cada individuo qué valores le van correspondiendo, ¿no? En cuanto a los parámetros. Entonces, para los individuos que pertenecen a la categoría 1, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, sigue apareciendo el parámetro correspondiente del tratamiento 1 con su prima, porque pues ahora estamos hablando de que ya es de la variable dummy que generamos, y esto aparece n1 veces, porque recordemos que tenemos n1 elementos que corresponden a ese tratamiento 1. Luego en el segundo tratamiento, nosotros ya no vamos a tener obviamente a T1', sino que ahora aparece Tau2', ¿no? Porque ahora estamos hablando del segundo tratamiento. Y eso nos aparece n2 veces porque pues en este caso es el número de observaciones que tenemos asignadas al tratamiento 2. Y esto lo vamos repitiendo hasta que llegamos al tratamiento T-1. En el tratamiento T-1 nos aparece el parámetro de la variable dummy del tratamiento T-1, y entonces sería este tau T-1' que aparece n T-1 veces. Entonces, bueno, esto es para todas estas observaciones que, pues digamos, no corresponden a la última. Y en la última observación, lo que va a pasar es justo por lo que comentábamos, como todas las variables dummies van a valer 0, pues entonces realmente lo que está apareciendo es solamente las medias y ya después no aparece nada, no hay ningún parámetro. Y luego aparece la parte de los errores. Los errores pues aparecen en cada individuo, esos no cambian. Tenemos nuestros errores por individuo dentro de cada tratamiento. Y esto mismo lo podemos representar a través de una matriz de diseño. O sea, similar a la matriz X que teníamos originalmente, pero ahora estamos trabajando sobre pues estas variables que son generadas como variables dummies. Entonces vamos a tener una matriz de diseño un poco distinta, porque bueno, ¿qué va a pasar? Nuestra media pues sigue siendo igual, ¿no? Tenemos puros unos, sigue apareciendo con puros unos. Tenemos tantos unos como observaciones tenemos de todos los individuos, de todos los tratamientos, que es esto. Luego tenemos por ahí los elementos de cada uno de los distintos parámetros. Hay tantos parámetros como tratamientos, excepto el último, que se tomó como referencia. Entonces aquí tenemos T-1 columnas que corresponden a los parámetros asociados a cada variable dummy. Como vimos acá arriba, ¿no? O sea, lo que está pasando es que en el tratamiento 1, pues aparece 1 n1 veces, ¿no? Que vendría siendo esto que tenemos aquí. Y luego solo ceros, porque pues ya estamos aquí con las observaciones del primer tratamiento, las que están acá arriba. Luego las del tratamiento 2, pues tenemos el 1 que aparece n dos veces cuando estamos hablando del tratamiento 2 y ceros en todos los demás casos, incluyendo obviamente la del tratamiento 1, y así sucesivamente hasta llegar al tratamiento T-1'. Si se fijan, lo que va a pasar es justo lo que estábamos diciendo acá arriba, ¿no? O sea, al momento que estamos haciendo esta forma de escribir la matriz de diseño de forma explícita, nos vamos a dar cuenta que nos aparecen unos aquí, ¿no? Luego nos aparecen unos y puros ceros y así sucesivamente. Y eso resulta en que de este lado, en el último tratamiento, no haya más que puros ceros para todos los valores que corresponden a los distintos tratamientos. Y en el caso de la media, pues es lo único que aparece. Pero bueno, ¿qué pasa aquí?
Ya esta matriz de diseño es diferente a la original, porque pues en la original teníamos que todavía pues había una columna extra que tenía solo ceros y luego puros unos. Y donde pues había ese problema de que una columna se podía ver como combinación lineal de las otras. Aquí como yo la estoy generando, ya no habría ese problema. Ustedes pueden sumar las columnas y a pesar de que sumen, por ejemplo, las últimas, como antes, pues no vamos a generar a la primera porque nos quedaría unos, tantos como las distintas observaciones de todos los tratamientos, menos el último, y luego ya nos quedan solo ceros, ¿no? En esa suma. Ya no todas las columnas últimas sumadas me van a dar la primera. Entonces, esa es la idea de esto. O sea, era lo que queríamos, o a lo que se quería llegar. Llegar a una manera de escribir el modelo donde ya no tengamos el problema de multicolinealidad, donde podamos resolver esto por mínimos cuadrados ordinarios y donde vamos a obtener una solución única, ¿no? O sea, tau1' pues va a tener su estimador, tau2' su estimador y así sucesivamente, y lo mismo con la media. Ahora, en este caso, digamos que yo me estoy yendo a una reparametrización particular. Después vamos a ver otra reparametrización que se puede hacer, pero en realidad hay muchísimas reparametrizaciones que están disponibles, ¿no? Y justo lo que comentaba, o sea, dependiendo de la reparametrización, pues lo que una persona llama como que su parámetro 1 y lo que otra persona llama su parámetro 1, pues es otra cosa y no necesariamente pues, van a coincidir los valores que estimen, ¿no? O sea, puede que obtengan valores diferentes de acuerdo a la parametrización que hayan decidido utilizar. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos. Pero, o sea, sin importar cuál parametrización uses, hay algunos casos donde, pues, algunas funciones sí te van a dar exactamente el mismo número, ¿no? El mismo valor. Y bueno, aún así, digamos que pues todo lo que hagamos, sin importar la parametrización, se puede llevar al enfoque que ya habíamos visto de modelos lineales. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que nosotros tendríamos es que estamos haciendo una regresión, como las que habíamos visto antes. La única diferencia es que ahora los valores que toma tus x's, pues ya no son valores cuantitativos, sino que son unos y ceros. Pero bueno, al final son valores numéricos que podemos introducir dentro de nuestras fórmulas y que podemos pues obviamente estimar y hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, todas las cosas que ya vimos, ¿no? Entonces no hay como mucha diferencia en el sentido de la parte teórica, ¿no? Y al momento que planteamos nuestro modelito con la reparametrización que ustedes hayan decidido utilizar, ya todo lo demás de la teoría pues va a ser equivalente, ¿no? A lo que nosotros habíamos estado manejando. Por ejemplo, de lo que más interesa en esto de la ANOVA de un factor, y bueno, llevándolo en particular a este tipo de enfoque de diseño experimental, es pues una hipótesis para ver si hay efecto de tratamientos contra la alternativa de que no lo haya. Que como lo vimos antes, pues eso es equivalente en términos de los parámetros originales, a ver si todos los distintos parámetros son en su conjunto cero, ¿no? De forma conjunta ver que todos son cero. Pero bueno, resulta que en este caso, si nosotros queremos probar esto, lo podemos hacer de forma totalmente análoga con los parámetros que nosotros obtuvimos alternativos, los reparametrizados. Porque si nosotros probamos que los parámetros correspondientes a todas las distintas variables dummies son en su conjunto cero, estamos probando exactamente lo mismo. Por ejemplo, si ustedes están viendo que tau1 es 0, pues aquí en nuestra matriz de diseño original, bueno, más bien en nuestro modelo original, para la y1 aparecía tau1, ¿no? Eso es lo que aparece, ¿no? Y en el caso de nuestra reparametrización, pues aparece no tau1, pero aparece tau1', con un comportamiento más o menos parecido. O sea, como que uno podría ser como similar al otro, ¿no? Entonces, si probamos tau1 igual a 0, pues es equivalente a probar tau1' igual a 0. De forma similar, vamos observando que en cada una de las distintas posibilidades de tratamientos, pues cada vez que aparece, por ejemplo, tau2, tau3 y así sucesivamente hasta tau t-1, pues también va apareciendo
el correspondiente parámetro tau 2', tau 3', y así sucesivamente hasta llegar a tau t menos 1'. O sea, como que el comportamiento de todo eso es igual, ¿no? Entonces, ver que todo esto es cero de forma conjunta sería lo mismo que ver que todos los parámetros originales son de forma conjunta cero. Pero, pues si observamos, la única diferencia va en términos del último tratamiento. Porque, bueno, ¿qué pasaba en nuestra parametrización original? Pues cuando estábamos en el último tratamiento, quien aparecía era tau t. Y acá, quien aparece, pues es nadie, ¿no? O sea, aquí no hay ningún parámetro. Sin embargo, por la manera en que estamos planteando la hipótesis, que es ver si conjuntamente todo es cero, al momento que nosotros estamos viendo que conjuntamente todo es cero, en este caso en la parametrización, pues es equivalente a decir, pues el elemento del último parámetro es cero, porque pues cuando todo es cero, es que estamos hablando de la última categoría, que es lo que me estaba diciendo el tau t. Entonces, de alguna manera, pues estas dos pruebas de hipótesis van a ser completamente análogas. Y entonces, si yo quiero probar efecto de tratamientos, aquí sobre los parámetros originales, es lo mismo que probar que los coeficientes asociados a todas las variables dummies son en su conjunto cero, ¿no? Entonces, hay una equivalencia entre esto y esto, y entonces nosotros, al momento de querer hacer esta prueba de hipótesis, pues justo lo que estamos haciendo es ver si todos los coeficientes de un modelo de regresión, excepto el término constante, son cero. Y este tipo de pruebas, pues nosotros ya las hemos hecho un montón de veces, ¿no? Porque pues justo al momento que nosotros veíamos nuestra regresión, ya igual a x beta más epsilon, vimos estas pruebas de hipótesis, las generales, de tipo r beta igual a r, y de ahí fuimos derivando, ¿no? Distintas alternativas de pruebas, dependiendo de quién era r. Y bueno, una de las primeras, pues fue justo eso, ¿no? O sea, ver que todos los coeficientes de todas las distintas variables menos el término constante eran cero. De tal modo que lo que hicimos en su momento, a través de, pues justo las pruebas de hipótesis basadas en el estadístico F, pues van a aplicar para este caso, ¿no? E incluso en ese caso, si se acuerdan, habíamos obtenido nuestra tablita ANOVA, donde pues justo lo que veíamos era eso, ¿no? O sea, ver si todos los coeficientes de la regresión son cero, de forma conjunta, contra la alternativa de que alguno no lo fuera. Y de ahí nosotros pues habíamos descompuesto en la parte de la regresión, la parte del error y la parte de total, que esta es como que la variación que está siendo explicada por el modelo, la que no está siendo explicada y la total. Entonces, en nuestro caso, digamos que no estamos haciendo nada diferente, si acaso cambiamos la notación, porque lo que estamos utilizando pues, es en lugar de las beta 2 hasta beta k, estamos usando las taus primas, ¿no? Tau 1', tau 2', y así hasta la última, que sería tau t menos 1', ¿no? Pero pues prácticamente pues es exactamente lo mismo lo que estamos pues tratando de hacer, ¿no? Que sería pues una prueba de tipo ver que todos los coeficientes excepto la constante es cero, y a la cual le podemos asociar una tabla de tipo ANOVA. Y bueno, justo digamos el nombre que se le está dando aquí de ANOVA de un factor, pues viene de que pues también este resultado que nosotros estamos viendo lo podemos poner pues de forma tabular, ¿no? O sea, a través de una tablita tipo ANOVA. Y entonces, bueno, la otra cosa que también estamos derivando, por lo primero que les comenté cuando inicié la clase, es que estas equivalencias que estábamos observando al principio, pues acá se siguen manteniendo. ¿Qué habíamos dicho? Que al momento de ver si había efecto de tratamientos, esto es equivalente a ver si las medias son iguales en los distintos tratamientos. Entonces, cuando nosotros queremos ver si las medias en distintas poblaciones a las cuales les extraes una muestra coinciden, como en una prueba T de diferencia de medias, pues básicamente nosotros lo podemos ver como esto de ver si hay efecto de tratamientos, y también por pues esto de las variables dummies, lo podemos ver como una prueba de hipótesis donde estamos viendo
si conjuntamente los coeficientes de las variables dummies son cero. Entonces, básicamente, pues algo que es una prueba de hipótesis para ver si las medias coinciden o no, lo estamos llevando a un modelo lineal. Eso es bastante interesante y bastante padre, ¿no? Porque, o sea, al final lo que está pasando es que estamos viendo cómo algunas pruebas de las clásicas, de las conocidas, pues si lo planteas de forma apropiada, se pueden identificar como modelos lineales, ¿no? Y entonces un modelo lineal particular que podemos usar nos permite identificar si las medias en las poblaciones coinciden, que pues, es más o menos de esta forma como aquí lo hice. Entonces, bueno, yo sé que este proceso pues a lo mejor no está tan trivial, o sea, sí se ligan muchas cosas como de conceptitos de estadística y de cosas que hemos visto. Pero bueno, o sea, yo creo que también conforme vayamos haciendo ejemplos en software y así, les va a quedar un poquito más claro. Pero pues en términos muy generales esta es la idea de cómo se hace esto de las ANOVAs de un factor. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Vale. Bueno, pues entonces el viernes pues vamos a continuar viendo estas cositas de ANOVA de un factor y pues vamos a ver justo la tabla ANOVA, ¿no? Para que vean esta liga que se tiene ya con pues el nombre, ¿no? De ANOVA de un factor. Entonces, pues nos estaríamos viendo el viernes y pues que tengan bonita noche y pues cuídense. Nos vemos el viernes. Bye bye. Gracias, profesor. Bye.